buenas tardes a todos. Estamos con un político defensor de derechos humanos, filósofo de profesión. Se ha desempeñado como representante a la Cámara. En estos momentos es senador por el Polo Democrático, es vocero oficial del movimiento de víctimas de crímenes de Estado Movicé. Él es el señor Iván Cepeda. Gracias, Iván, por aceptar la invitación. No, Beto, a ustedes aquí no sé si decir programa o en la misión, pero es un espacio que celebro porque sé que es muy visto y tiene una gran aceptación en muchos sectores, así que me honra estar aquí. Gracias, gracias, Iván. Para mí, pues, es un honor. Tenía toda la timidez para poder decirle, pero gracias por aceptar. Me ha Iván, faltado. en estos momentos se están confirmando más de 7 muertos. La ciudadanía salió a marchar para pedir o para, digamos, indignarse por la muerte de una persona, pero en respuesta matan a 7. Bueno, es un problema que tiene raíces muy profundas y una historia muy larga, y que tiene que ver con toda la historia del militarismo, del rol de la policía. Lamentablemente en Colombia, por efectos del conflicto armado y de la violencia, policía y ejército han intercambiado roles, ¿no? Y realmente la formación que tienen muchas personas en la policía es una formación propia del conflicto armado. Yo reconozco que en la policía hay personas honestas, rectas, estupendas desde el punto de vista humano, pero hay también una forma de ser de la institución que lleva a que el orden público y cualquier situación que se presente pueda terminar aconteciendo en un hecho tan tenebroso como el que pudimos ver con ese video que está circulando. Ahora, en las condiciones de la pandemia, en la que se exacerba pues toda la crisis social, todas las situaciones que hay en el país, pues obviamente esta situación, este hecho particular, perdón, ha generado un estallido de indignación que, en vez de tener como respuesta una reflexión y un sentarse a dialogar sobre el futuro de la policía, tiene como resultado ese que acabas de señalar, un saldo todavía más grave que el anterior. Así es. Iván, los senador Iván, en 1993, le contaba yo off the record, yo soy hijo de un oficial de la policía y recuerdo cómo se vivió una época oscura de la Policía Nacional en el año 93, cuando en un CAI de Bogotá, desafortunadamente, asesinaron y violaron a una niña. Y en ese momento, no sé si usted se acuerda, se dio un debate para acabar la policía. Creo que lo que abundó fue una reestructuración donde sacaban a todos los policías que tuvieran la más mínima investigación, pero no se llevó más allá. Porque es que cuando uno dice vamos a acabar la policía, la gente piensa que es que vamos a desaparecer la policía. Y no, la idea es reestructurarla para crear una nueva. ¿Usted cree que en estos momentos es hora de hacer ese debate? Es imperativo, se viene pidiendo desde hace mucho tiempo y en la Comisión Segunda del Senado, de la que yo hago parte, que tiene que ver con los asuntos de orden público y fuerzas militares y de policía, es un tema de vieja data y que tiene que ver con la policía en su conjunto, su estructura, su doctrina, el SMAT, el problema de los ascensos dentro de la policía, el rol que juega en torno al problema del narcotráfico, que ha sido un factor sin lugar a dudas corruptor de esta institución. Así que, pues, ¿qué requerimos más? Que siga ocurriendo esto para darnos cuenta de lo que es evidente. Y por supuesto, nadie propone dejar en la calle a los miles de hombres y mujeres que hacen parte de esta institución, sino de pensar una manera en la cual se adapte la policía a una sociedad pacífica y democrática. Y hay muchas formas de pensar eso. En otras sociedades, la policía o algo equivalente tiene un rol que, si bien pues tiene funciones de orden público, es un cuerpo civil al servicio de los derechos, fundamentalmente los derechos y la protección de la ciudadanía. Así es. Y esto de reestructurar la policía, como usted lo menciona, en otras sociedades, pues ni siquiera es de izquierdas o es, digamos, de No, no, sistemas no.
antidemocráticos. Mire, en Minneapolis, bueno, yo estoy bien lejos, yo estoy en la Florida, eso es casi en el extremo oeste del país. En Minneapolis se acabó la policía, la reestructuraron total por un solo hecho, pero aquí en Colombia es una cadena de hechos que dan lugar a una sistematicidad de hechos conductores que dan a pensar que este problema, como usted dice, es estructural y que también la formación, ¿usted qué opina? La formación de los policías tiene mucho que ver. Sí, yo creo que ahí hay uno de los problemas graves, porque realmente, como lo decía anteriormente o como lo comentábamos, la policía ha sido o ha tenido que cargar varias secuelas muy graves de la situación del país. Una de ellas es asignarle a la policía el rol de combatir el narcotráfico. Ese ha sido un papel en el cual, por una parte, ha habido muchos oficiales, suboficiales, miembros rasos de la policía que han tenido que sacrificar su vida en esa demencial lucha que no ha llevado a ninguna parte, que es la guerra contra el narcotráfico, una guerra perdida. Pero al mismo tiempo ha habido otros sectores, hay que decirlo, que se han de alguna manera enriquecido y pues corrompido con esta circunstancia. Y por otra parte, poner a la policía en el rol de tener que estar en el conflicto armado, un cuerpo que no está preparado para eso, porque para eso es el ejército, ¿no? Entonces asume el rol de ser una fuerza militar. Todo eso es parte de los asuntos a considerar y eso está en la formación, precisamente esa idea relativista de los derechos humanos, del derecho humanitario. Se imparten unos cursillos como para llenar una formalidad y decir que hay una doctrina de derechos humanos, pero en el fondo hay una doctrina del enemigo interno de la guerra que precisamente lleva a esto que estamos comentando. Decía Claudia López esta mañana en un comunicado que nadie dio la orden de disparar, pero eso es una analogía, puesto que estas órdenes de matar por parte de la fuerza pública nunca son expresas, siempre son tácitas e implícitas, siempre como el tema de los falsos positivos, que se dio por medio de un decreto que estimulaba era los premios a base de bajas y no a base de desmovilizados y no a base de territorio recuperado. Entonces esto ya es un problema que viene de arriba y no de la policía. La pregunta es, ¿usted qué opina del papel que está ejerciendo la alcaldesa Claudia López? Porque vemos que todos criticamos al gobierno de Iván Duque, pero con el tema de la alcaldesa, ¿usted qué opina? Bueno, yo creo que le ha tocado un momento muy difícil de la vida del país y controlar situaciones que por supuesto son inéditas, pero es necesario impulsar el diálogo, la concertación. Hay muchos problemas que en la sociedad colombiana podrían ser resueltos si se dialogara más, si se ejerciera un rol más preventivo que tener que enfrentar los conflictos. Y creo que en eso siempre faltará diálogo. Y creo que es un buen consejo para la alcaldesa hoy en medio de esta circunstancia, no escuchar solamente las voces autoritarias que quieren que en Colombia volvamos a las peores épocas del conflicto armado, sino escuchar a la sociedad civil, a la gente que está en los barrios, la sensibilidad de muchas organizaciones que están planteando una reforma muy seria de la Policía Nacional y de Bogotá. Así es. El ministro de Defensa y la cúpula militar, obviamente no le voy a preguntar obviedades, eh, el señor Iván Cepeda, pero deben renunciar, eso es lógico. Pero esta mañana dieron condolencias a las víctimas, pero a los heridos de la policía, se lamentaron por los CAIs, pero ¿usted cree que hay una deshumanización de la problemática de este país de en cabeza del gobierno en querer distinguir qué son masacres, de que son homicidios colectivos, de poner una cosa más gravosa que otra? Estamos llegando a puntos totalmente cínicos por parte de este gobierno. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, que en general el gobierno del presidente Duque y del ex senador Uribe, porque hay que hablarlo en esos términos, es un proyecto totalitario, ¿no? Que no ha podido desplegarse con todas sus posibilidades y con toda la voluntad que quisiera por efectos
de que ha habido una resistencia muy fuerte de los sectores que estamos por la paz y por la democracia, pero que sí tiene un proyecto de esa naturaleza, en el cual está en el centro un gigantesco pie de fuerza. Seguimos siendo un Estado militarista, un Estado en armas y de armas, ¿no? En el cual los problemas sociales se resuelven a punta de confrontación bélica. Entonces, por supuesto que esa es la mentalidad y se ven todas las actuaciones, ¿no? Mientras hay una glorificación, hay la consideración de que per se los militares y policías son héroes y el resto de la población es simplemente o una especie de seguidores de ese ejército glorioso o también enemigos, pues por supuesto que las reacciones frente a cada hecho como el que estamos padeciendo es la misma. Así es. Senador Cepeda, ¿usted qué opina de que el colombiano sea tan indulgente, tan tolerante? Miren, el tema de matrícula cero, el tema de otorgar 370 millones de dólares a una aerolínea privada extranjera, el tema del contrato de Dubrans, el tema del despilfarro de los bienes en plena época de pandemia, eso no le importa a la gente, pero sí están pendientes de que la gente no dañe un CAI o una cosa o la otra. ¿Por qué el colombiano no sigue siendo tan tolerante frente a todo lo que está pasando en estos momentos? Porque sí, es esa, toda esta protesta social, pero fue por el homicidio del abogado. Pues yo creo que efectivamente en Colombia hay una cultura diseñada para el servilismo, ¿no? Para la servidumbre, para el asumir todas las peores clases de arbitrariedades y de violaciones de los derechos de la gente con docilidad y yo diría que incluso a veces con un espíritu muy generoso. Pero también es cierto, y esto no es menor, que ha habido mucha resistencia también. Y el problema es que la resistencia social, eh, la disidencia social, las opiniones eh, que no se someten a esa hegemonía son aplastadas con el asesinato, con la represión más violenta y con los peores métodos. Así que Colombia no es que no haya habido rebeldía social. Lo que pasa es que esa rebeldía ha sido literalmente barrida o intentado ser barrida porque no lo han logrado con mucha violencia. Colombia, a pesar de ser una sociedad que se proclama democrática, es una de las sociedades más violentas, más dictatoriales de todo el planeta. Pero entonces las manifestaciones tienen que continuar. Pero por supuesto, pacíficas, ordenadas, organizadas, con propósitos estratégicos. Yo no estoy de acuerdo en que se proteste desordenadamente, anárquicamente, sin tener propósitos, ¿no? Aquí tenemos que fijarnos unas metas y hacerlo de manera pacífica, porque la violencia es el argumento de los enemigos de la democracia. Y en eso no hay que, voy a hacer coloquial un poco, dar papaya de ninguna manera. Gracias, senador Iván. Cambiándole de tema, volviendo a ese tema un poco harto para usted de estas últimas semanas. Yo sé que todos los medios de comunicación lo están molestando con eso, pero Pero fíjate, Beto, que no es tan harto. Yo asumo estas luchas con mucha pasión y realmente me divierto en medio de lo difícil que es, porque no te lo niego. Aquí esto es bravo, enfrentarse a la mafia no es fácil, pero realmente no lo asumo como una carga, para serte franco. sí, sí, pues bueno, le cuento. Personalmente, yo tengo una demanda aquí en el sur de la Florida por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sorprendentemente, y de la cual él alega que yo le estoy causando a él un estrés emocional, sorprendentemente. Me gustaría que le diera la copia de la demanda para que usted se riera de cómo una persona, para mí como un monstruo político tan poderoso, puede un youtuber del exilio causarle estrés emocional. Yo entiendo esa presión, pero también entiendo esa parte de que es divertido saber que esa importancia, para mí, un poco inmerecida. No, yo creo que todo lo contrario. Yo valoro mucho el papel que juegan personas como tú y concretamente tú, porque le abren los ojos a la ciudadanía.
y Uribe está acostumbrado a la ceguera, a la ignorancia, al seguimiento dócil, a ese fanatismo y culto de la personalidad que cultivan en torno a él. Entonces, cualquier, digamos, cuestionamiento de ese rol, y en Estados Unidos e internacionalmente, pues obviamente le suscita prácticamente que una especie de surmenage, como una especie de shock nervioso, porque él sabe que él es un ser vulnerable, él sabe que tiene un gran rabo de paja y que cualquier cuestionamiento serio pone en evidencia su historia y su presente. Así es, y creo que personalmente aquí en Miami, que están tratando de nombrar a una calle paralela a una autopista Álvaro Uribe Way, creo que también esto hace parte de ese lobby internacional que fue contratado por los hijos de Álvaro Uribe Vélez, precisamente para lavar la imagen de Álvaro Uribe Vélez a nivel internacional. Pero entonces la pregunta que le iba a hacer es sobre los medios. Esta manipulación de los medios ha llevado a las víctimas, porque la gente no lo sabe. Bueno, la gente cree que es que Iván Cepeda está metido en el caso de Uribe simplemente porque quiere ver a Uribe en la cárcel. No, Iván Cepeda es víctima dentro del proceso de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, esta manipulación de los medios ha llevado a las víctimas a dar explicaciones y no al victimario. Es increíble cómo ahorita la fiscalía inclusive está empezando a abrir procesos por ahí No, accesorios. nada extraño que yo termine de nuevo siendo objeto de una investigación. Es más, ayer ya me abrieron, perdón, no me abrieron, sino me denunciaron ante la Corte Suprema nuevamente. ¿Mm? Pero eso no hace trámite a cosa juzgada. No porque fue un archivo, ¿no? Fue un archivo. Ahora, esa es una discusión válida. Si hay asuntos sobrevinientes, se puede abrir, pero yo francamente no veo ninguna solidez. Y a mí me parece que eso está muy bien. Es decir, a mí me parece muy bien que ellos ataquen de esa manera porque nos dan la oportunidad de precisamente desplegar la acción necesaria, que es que se descubra la verdad, ¿no? Yo en esto soy muy del espíritu de Gandhi, y es que cuando el poder eh, se exacerba contra eh, quienes aparentemente son más débiles, muestra su naturaleza. Es decir, se muestra en toda su esplendor. Y entonces yo creo que tan importante como que la Corte haya dictado la medida de aseguramiento y privado de la libertad a Uribe, es que la sociedad pueda ver la reacción de Uribe frente a eso, que es una reacción absolutamente despótica, absolutamente desleal con las instituciones. Mientras más se metan en el pleito jurídico, más debilitamiento habrá de su imagen y de su poder. Eso es lo que está ocurriendo. Yo siempre lo escucho a usted respetuoso de los medios de comunicación. Inclusive en una última entrevista, creo que la vi en la tele letal, usted manifestaba que no tenía ninguna opinión de Vicky y siempre iba a tener una opinión respetable de todos los medios de comunicación. Eso es una opinión muy valerosa que todos aplaudimos. Pero doctor, esa manipulación es la causante de lo que usted está diciendo, todo esto que se está sobreviviendo. Sí, aquí hay que distinguir entre respetar a las personas. Yo incluso respeto a Uribe, ¿no? Respeto a Uribe. Eh, eh, y atacar los males sociales, atacar lo que representan eso que tú estás diciendo, la manipulación de la opinión pública, el poder de los grandes medios, la manera de perversamente distorsionar la realidad. Bueno, a eso es lo que hay que atacar, pero no vale la pena, y creo que no es el objetivo, atacar personas. Yo tengo muy pocos contradictores y los selecciono bastante bien. No, yo no me voy detrás del primero que me ataca y me dice, bueno, usted es tal por cual. Ayer, por ejemplo, estuve en un debate en la Cámara y pues había una especie como de concurrencia, de competencia por ver quién decía la peor cosa de mí y a quién yo le respondía. No, yo selecciono muy bien, mi discusión no es con ninguno de estos señores o señoras del Centro Democrático, de las filas secundarias, sino es con realmente el quien ostenta el rol de caudillo. Entonces creo que eso es muy importante y creo que
hay que seleccionar muy bien las discusiones y los debates que se dan. Voy a tomar en cuenta ese consejo para andar respondiendo, para dejar de responderle a bots en Twitter. Que la verdad, Sí. sí. Uno tiene, Hay que economizar el tiempo y las energías, sí. sí, hay veces uno le decía a Levi, Levi, de 100 comentarios que le hacen a usted, 90 son buenos, o 95, 5 son malos, pero uno siempre lee esos 5 y siempre se enfrasca en los 5. Es muy injusto a veces con personas que lo felicitan a uno y uno los ignora. No, por supuesto. Es decir, en esto no hay que perder de vista que hay un despertar de la conciencia en la sociedad colombiana. Ayer vimos realmente con tristeza el Día Nacional de los Derechos Humanos, todos esos muchachos que fueron asesinados, todo este baño de sangre y de violencia, pero paralelamente está ocurriendo un fenómeno que es fundamental y es que hay un despertar de la conciencia crítica en la sociedad colombiana. Hace rato pasamos ya la era del Consejo Comunitario, en el cual nos sentaba Uribe ante las pantallas a darnos cátedra sobre lo divino y lo humano, y la gente simplemente quedaba boquiabierta ante tanta genialidad. No, hoy ya se sabe que es un ciudadano común y corriente, hoy es un excongresista que ha salido corriendo del Senado de la República por la puerta de atrás para huirle a la Corte Suprema de Justicia. Ese es Uribe. No es el gran colombiano frentero, sino es un hombre temeroso de la justicia que reacciona de manera agresiva cuando se le cuestiona. Excelente, así es. Doctor, una pregunta. Si la Corte acaba de decir que no recusa, perdón, que no acepta la recusación del fiscal, se acaban todos los medios para los recursos para evitar digamos, este amaño de la justicia y lo que pretenden hacer con el caso de Uribe. ¿Usted confía en la diligencia de los jueces de garantía dentro de la jurisdicción ordinaria? Bueno, yo sé que la Corte pertenece también a la jurisdicción ordinaria, pero no hablando de los aforados, hablando como tal de ya un juez de garantías que tenga el caso de Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted confía plenamente en los jueces? Yo lo que creo es que en Colombia tenemos una justicia muy precaria, que tiene muchas limitaciones, en la que hay un poder político supremamente corruptor y que hace una presión enorme, pero también confío en que hay jueces, mujeres y hombres que son de inmenso valor y que en un momento determinado de la historia han brillado, ¿no? En Colombia ha habido jueces que han hecho historia y confío en que puede existir también, en este caso, puede darse que haya personas que, como ya ocurrió en la Corte Suprema, miren más allá de las conveniencias personales y de las presiones políticas y tomen decisiones en justicia. Creo firmemente en eso y como en toda controversia judicial, hay momentos de derrotas, hay momentos de victorias, avances, retrocesos, y en esto uno no puede perder la paciencia ni la serenidad, hay que ir viendo cada momento en sus complejidades. ¿Usted teme que con el proceso de Álvaro Uribe Vélez por el tema de la masacre del Aro y la Granja, el cual pues está llamado a versión libre, pase lo mismo que con este proceso Es muy posible que ocurra, pero yo no me muevo en la dimensión de los... del resultado judicial, sino del resultado en materia de verdad. El movimiento que ha comenzado en Colombia, y no me refiero ahora con este caso, sino desde el momento en que comenzó a desbaratarse la parapolítica, es que la sociedad colombiana ha comenzado a entender la verdad en muchas formas, y no me refiero solamente con relación al paramilitarismo, a los agentes del Estado, sino también a las responsabilidades que tienen, por supuesto, las guerrillas. Y en eso hay un movimiento que es inexorable. Y eso ha pasado en otras sociedades. Bueno, sí, puede ser que mañana saquen a Uribe del ubérrimo o siga en el ubérrimo haciendo lo mismo que hace hoy, porque yo no entiendo cuál es el escándalo de la reclusión de Uribe. Vive utilizando el Twitter, insultando a los magistrados, dando entrevistas. ¿Cuál es el gran escándalo que hay? Bueno, sí hay una decisión que se tomó, pero bueno, eso va a ocurrir y probablemente van a anular muchas pruebas o van a anular todo el proceso. Pero más allá de eso, y en eso creo que es muy importante ser conscientes, ya el resultado es inexorable. Es decir,
ya lo que ocurrió es imborrable. Uribe fue sometido a la justicia, le tocó, por lo menos, así sea temporalmente, una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Ya no está en el Congreso, ya no es el omnipotente Dios que querían vendernos, así que eso es inexorable. Ahí ya lo ocurrido ocurrió. Hablando del tema de la verdad, que lo acabo de escuchar en la respuesta que me acaba de dar, ¿usted cree que para hacer la paz en este país tenemos que negociar la impunidad de Uribe? No, yo creo que para que haya paz tenemos que alcanzar la verdad, ¿no? El problema de la impunidad tiene varios aspectos y uno muy grave, yo creo que el más grave de todos es la mentira, el imperio de la mentira, porque por impunidad se entiende regularmente si hay o no una decisión condenatoria a una pena carcelaria. Y yo creo que la impunidad tiene efectos más graves cuando es una impunidad que le cierra a la sociedad la posibilidad de la verdad. Que una persona esté en la cárcel o no es un hecho temporal y pasajero, pero que la sociedad pueda tener la verdad sobre los hechos fundamentales es un patrimonio universal que estará a disposición de todas las generaciones. Y por eso es tan importante que más que triunfar con una decisión judicial de cárcel para tal o cual persona, haya verdad a disposición de las nuevas generaciones sobre todo. Así es. Senador Cepeda, una pregunta pequeñita dentro del proceso que suena mucho. Es un poco técnica. ¿Por qué técnica y jurídica? ¿Por qué las primeras interceptaciones de Álvaro Uribe Vélez dicen que son ilegales en cuanto a que hay un error o hubo una, no sé si una dicotomía o digamos, que le pasaron el celular que no era y resultó ser el de otro congresista, pero Uribe resultó hablando por ese número de celular? La cuestión es por qué declararon legales esas grabaciones. Porque fueron obtenidas con orden legal y después se constató que había una equivocación o un error y una vez que examinó la Corte el valor probatorio que tenían las interceptaciones, fueron validadas, ¿no? Uribe siempre ha sostenido de una manera bastante simpática que él no tiene ningún problema con que se conozca todo el expediente, es decir, una demagogia bastante bien cultivada, pero hay de que se quiera realmente saber lo que hay en esas conversaciones. Ahora, Uribe no llamó a Cadena a decirle, mira, por favor, quiero que vayas a sobornar a fulano de tal. No, Uribe es un hombre muy hábil. Él sabía que lo estaban escuchando. La Corte dice que utilizó muchas de esas conversaciones para fabricar coartadas, pero hay que escucharlas en su conjunto, no como nos las vienen presentando los medios. Es decir, ahora se nos dice que ya está revelado todo el expediente, que está revelado sin ediciones. No, no es cierto, lo están manipulando, se lo están presentando a la opinión en un cierto orden, con comentarios como si fuera un partido de fútbol. Bueno, no, aquí entonces se está fabricando un cierto tipo de relato y de narración de las cosas. Y eso es lo que precisamente hay que explicarle a la gente. Nosotros no tenemos los grandes medios ni contratamos compañías publicitarias con miles de dólares en Estados Unidos, pero en cambio sí tenemos vías de comunicación tan importantes como esta. Bueno, aquí en Estados Unidos me tienen a mí haciéndole una oposición fuerte a la imagen de Uribe a nivel internacional y seguiré haciendo esa tarea hasta que vaya a Colombia. Eh, No, muy importante, Beto, y es perfectamente legítima y pero no soy solo yo, democrática la labor que hace, no soy solo yo, aquí hay muchos colombianos. afortunadamente. Sí, existe mucha estigmatización con los colombianos en Estados Unidos diciéndole que todos son uribistas. No, hay unos que sí que son antiuribistas, pero hay como un miedo por la política interna, del tema de la deliberancia. Muchos son indocumentados, muchos les da miedo participar en política y por eso sienten que los uribistas son mayoría. Pero créame que aquí hay muchos colombianos que son víctimas de la violencia y no solamente de la violencia, sino de la injusticia social. Se vinieron a buscar nuevas oportunidades acá, pero algunos que extrañamente adoran a los que los hicieron emigrar. Es algo muy raro que pasa aquí, pero realmente son muchos colombianos los que la verdad en Estados Unidos estamos apoyándolo, senador Iván Cepeda. Bueno, no, me alegra que haya esa red tan importante de gente y por supuesto mi invitación es a seguir profundizando y reproduciendo ese trabajo tan valioso.
le quería por último compartir una reflexión. Le decía también off the record que este año ha sido muy difícil, este año es terrible, pero recuerdo el año de 1994, a principios de abril de ese año, inició para mí lo que fue uno de los peores genocidios en la historia de la humanidad, tan solo comparado con lo de la Alemania nazi. Luego el 23 de abril asesinan a mi papá ese año, luego en julio asesinan a Andrés Escobar y luego en agosto asesinan a su papá. Y yo desde el preciso momento que asesinan a mi papá, yo noto un interés por el acontecer nacional y antes el Twitter era la radio. Y yo era muy pequeño y ese día no estaba estudiando, no recuerdo muy bien, pero escuché la noticia de la muerte de su papá. Y simplemente dije en qué país vivimos. Y fue muy duro para mí y por eso recuerdo tanto. Pero usted es como mi ejemplo a seguir, diciendo que los casos de nuestros papás no tuvieron un buen desenlace jurídico en cuanto al tema de descubrir la verdad, pero el fin de nosotros es luchar por los demás casos, por el concepto general que lo que es de verdad dignifica el activismo y la política. Así que le quiero agradecer mucho No, Beto, gracias por ese recuerdo tan valioso y yo considero que todos los esfuerzos de cada uno de nosotros y nosotras van construyendo la historia. Y creo que en esto no hay esfuerzo vano. Todo es parte de un proceso que está dando resultados difíciles a veces, en medio de condiciones muy adversas, pero ahí va. Y creo que eso es lo que va a permitir el cambio en el país. Y la última, la ñapa. Senador Iván Cepeda, ¿usted algún día quiere ser presidente? No, yo ahora lo que quiero es hacer lo que hago y eh, estar en la posición que estoy me permite hacerlo sin ninguna atadura. Yo sé que quien tiene que sentarse en ese potro de la presidencia no tiene mayor libertad, así que no envidio esa posición. Lo que sí estoy dispuesto a trabajar para que gente muy valiosa que hay en el país llegue a la presidencia, pero y más allá de eso, a que construyamos un poder político, social, cultural distinto en Colombia. Sí, y no sé qué va a ser peor, si ser el presidente de la pandemia o el presidente de la pospandemia. Así que No, muy loco el que quiera ese chicharrón. no, de acuerdo, porque este gobierno, entre las muchas cosas que está haciendo de manera torpe y muy, muy negativa, es dejarle a las generaciones futuras una deuda enorme, ¿no? Sin tener en cuenta los costos que eso va a generar. Exactamente, así que va a ser un reto para todos nosotros en las próximas elecciones legislativas, seguir apoyando a los poquitos que están ahí, están haciendo un trabajo loable y también apoyar a los nuevos que lleguen para ver si algún día aspiramos a ser Que mayoría. son muchos además, muchos y muchas. De Muy, pronto, muy bien. allá en algún día, en 8 años, Ojalá, 4 años. ojalá pronto, Beto. Claro que sí, si no seguimos por esta vía. Gracias, senador Iván Cepeda, por aceptar esta invitación. Bueno, a ti, muy amable, gracias. También Bueno, a la gente que ha hecho posible el programa. Muchas gracias. adiós a todos. Chao. Chao, Beto.